En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, hoy celebramos la memoria de los bienaventurados apóstoles San Felipe y Santiago, llamado el Justo, o más popularmente llamado el Menor, para diferenciarlo del patrón de nuestra nación, Santiago el Mayor, el hijo del trueno, el hijo del cerebelo. Pues, fijándonos en lo que representa para nosotros la tradición apostólica como fundamento de la propia Iglesia, a la cual confesamos con esas 4 notas características, que es una santa, católica y apostólica. Esto nos lleva siempre a buscar en el comienzo de nuestra fe cristiana, que fue divulgada por la tarea de los apóstoles, destinatarios en primer momento de prolongar la acción de Cristo en el mundo, como Él mismo los designó para que vayan a donde Él quería ir. Y así, a través de la historia, los sucesores de los apóstoles, los que ostentan el ministerio, el sacerdocio ministerial en el máximo grado, que es el episcopado, prolongan y continúan esta misma acción apostólica. Por eso les une una tarea, una misión fundamental en la promoción y extensión de la fe católica. Pero nosotros nos podemos hacer la idea de cómo sería la vocación de los apóstoles. Jesús lo dijo con claridad: no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Así como en aquellos tiempos muchos podían escoger distintas escuelas de rabinos o de maestros de la ley, en el caso de Jesús es Él quien llama, es Él quien escoge. Y no porque el Señor no tuviera una capacidad de seducción extraordinaria. Los santos evangelios ponen de manifiesto cómo su apariencia, su porte, su compostura, su propia mirada acaparaba la atención de una multitud y que se sentían prendados de aquel personaje misterioso que todavía no conocían del todo de dónde venía ni a dónde iba, y sin embargo se sentían atraídos por él. Sino que es el Señor quien llama, quien elige, como también nos ha llamado y elegido a nosotros, primero a la vida, a la existencia, después a la vida de la gracia, que es la vida que recibimos por el santo bautismo, después a una vida de especial consagración a Él, o una vocación específica dentro del seno de la Iglesia. Pero siempre esa llamada que nosotros denominamos vocación tiene su origen en Dios nuestro Señor. El hombre de nuestro tiempo pone tanto el acento en el protagonismo del propio hombre, en su capacidad de escoger, de decidir, de elegir, en el propio yo. Sin embargo, el Señor actúa de una forma distinta. Dios no es un derecho de los hombres. Dios es el Señor de todo lo que existe. Y es Él quien nos da el don de la vocación. Por eso nadie puede decir: es que yo quiero ser sacerdote, es que yo tengo derecho a recibir ese sacramento. Pues no, porque no es un derecho ni del cristiano, ni de hombres, ni de mujeres, sino que es una llamada que el Señor hace a quien Él quiere llamar. Y también porque, fijándonos en cómo sería esta experiencia que tuvieron los apóstoles y cuando celebramos a aquellos más predilectos de Él, que eran 3, San Pedro, Santiago y San Juan, pues vemos todavía que participan en un
en un mayor grado de los misterios más importantes de la vida eterna de nuestro Señor Jesucristo, especialmente la transfiguración y la agonía en Getsemaní. Pero todos ellos que pudieron acompañarle en aquellas intensas jornadas de un lado para otro por los caminos de Palestina, que le escucharon de viva voz y sin embargo tuvieron su propia experiencia de fe. No quedaron absolutamente deslumbrados por el Señor. Había algo todavía que les incapacitaba para dar ese salto. Por eso, después de los acontecimientos pascuales, se encerrarán llenos de temor. Viven en una confusión. Necesitarán que esa luz divina, por medio de la acción del Espíritu Santo, les llene plenamente y les impulse a proclamar el Evangelio de la verdad. De ahí la historicidad y veracidad de los propios Evangelios, que no son unos cuentos de fábulas que nos presentan a unos personajes idealizados, sino con sus propias dificultades, miserias, torpezas. Hoy que celebramos a San Felipe hemos escuchado cómo en el Santo Evangelio aparece la figura de Felipe que le pregunta al Señor, que le pide al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le reprende: Felipe, tanto tiempo conmigo y aún no me conoces. El camino de la fe es un camino gradual. Conlleva nuestro esfuerzo personal, pero también dejar que la gracia de Dios actúe en nuestra vida. Y por eso pedimos la intercesión de los santos apóstoles en este día de San Felipe y Santiago el Menor, para que así como ellos fueron dóciles a la acción del Espíritu Santo, y esto les impulsó a extender la verdad hasta las últimas consecuencias, padeciendo en su propia carne las consecuencias de ese anuncio de la fe, entregando su vida en el martirio, que también nosotros, siendo consecuentes con la fe que hemos recibido, recibamos ese impulso para dar un testimonio convincente de la misma, incluso no es voluntad de Dios hasta el derramamiento de la propia sangre, pero sí hasta la última gota de nuestro esfuerzo, de nuestra disponibilidad, de nuestra diligencia, de nuestro ardor por la salvación de las almas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.